Bueno, niños, entonces, bueno, vamos a dejar como claras las pautas de cuáles van a ser los criterios de evaluación y cómo vamos a elaborar los criterios de evaluación y los indicadores. Entonces, bueno, en primera medida, quiero que, bueno, tengan claro básicamente por qué tenemos que utilizar un criterio de evaluación. Ya sabemos que tenemos que utilizar pues unas matrices y esas matrices comprenden una dimensión, un tema, digamos, como tal, general, amplio, para, digamos, reducir el análisis y hacer, digamos, el análisis un poco más particularizado sobre ciertos puntos, pues nosotros creamos unos criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación son unos juicios de valor que nosotros ponemos porque pues nosotros somos los investigadores. Entonces, eh, para que tengan claro, pues entonces los criterios, bueno, de evaluación son juicios de valor que determina el analista. Eh, y esos juicios de valor, como primera, digamos, parte, están pensados es para que nosotros identifiquemos de mejor manera el problema y que con esos criterios de evaluación podamos abordar mucho mejor el problema. ¿Listo? Entonces, para cada uno de los criterios, digamos, de evaluación, nosotros tenemos que crear una ficha técnica. ¿Listo? Entonces, primero, es deseable que nosotros tengamos entre 5 a 7 criterios de evaluación por cada una de las dimensiones. Entonces tienen que intentar buscar 5 a 7, digamos, criterios de evaluación y empezar a trabajar en eso. Eh, para que, digamos, que todas las matrices tengan, digamos, como la misma cantidad de criterios de evaluación. Eso sería como la idea. Entonces, por cada criterio de evaluación tiene que existir un indicador. Piensen que el criterio de evaluación es el tema y el indicador lo que busca es medir y cuantificar ese tema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con cada uno, digamos, de los indicadores y de los criterios? Digamos que primero que sean claros, es decir, que cuando uno vea el indicador entienda qué es lo que se está midiendo, que sean precisos, o sea, el resultado que genere el indicador permita entender de una, o sea, sin muchos rodeos, permite entender cuál es la situación, digamos, del municipio frente a ese criterio. Y la otra es que los criterios de evaluación y los indicadores deben ser de fácil acceso. ¿A qué me refiero con esto? Porque nosotros lo que tenemos que tener acá en cuenta es que las fuentes que vayamos a utilizar para poder elaborar los indicadores sean fuentes de fácil acceso, es decir, digamos que sea fácil encontrarlo en, no sé, en documentos del gobierno, cosas del DANE, entonces, digamos, esa es la idea. Entonces, como les decía, cada uno de los criterios de selección debe tener una ficha técnica. La ficha técnica que debe contener, primero debe contener el nombre del criterio de evaluación. ¿Listo? Segundo, debe tener una justificación de por qué, digamos, escogimos ese criterio de evaluación. Tercero, tiene que tener el indicador, ¿sí? O sea, explicar el indicador, la formulita, básicamente, es la fórmula. Y se tiene que decir cuál es la unidad de medida en que estamos midiendo. ¿Listo? Eh, el otro es la explicación del indicador. ¿Listo? Y por último, la fuente de la cual estamos alimentándonos para elaborar el indicador. Entonces, creo que para entender un poco mejor cómo debería ser la ficha técnica, pues hice un ejemplo. Entonces piensen que el criterio de evaluación que nosotros vamos a escoger va a ser presencia de cultivos de coca, marihuana y heroína. ¿Listo? Ese es nuestro criterio de evaluación. Que si digamos lo podríamos, sería fácil, digamos, como tenerlo en, no sé, en la dimensión, por ejemplo, de seguridad. Digo yo, pero bueno, la idea es, ese es nuestro criterio de evaluación. Tenemos una justificación de por qué utilizamos ese criterio de evaluación. Entonces, podría ser algo como esto. Uno de los factores fundamentales del conflicto es la economía criminal.
Estas actividades son fundamentales para los grupos armados por las altas rentas que los dejan, sirviendo como fuentes de financiamiento para la guerra. ¿Listo? Esa es una pequeña explicación de por qué es importante, digamos, evaluar o tener, digamos, ese criterio. Por otro lado, entonces vamos a tener el indicador. Entonces, es simplemente la fórmula. Entonces, le van a dar, yo le di el número a la, o sea, la fórmula va a ser como A, que A es igual al área de cultivos de coca, ¿sí? Y eso va a estar medido por hectáreas de coca y marihuana, ¿sí? Y heroína sobre hectáreas, eso se llama hectáreas cultivables, pues que hay en el municipio. ¿Listo? Ahí ya tenemos, digamos, el indicador. Entonces, ¿cuál sería la explicación del indicador? Algo muy sencillo. Entonces, es decir, como se busca analizar cuál es la presencia de cultivos ilícitos que le restan campo a la productividad agrícola legal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces tenemos abajo, digamos en la fórmula, la cantidad de hectáreas que son cultivables, ¿sí? Y que son, bueno, al ser cultivables, significa que pueden ser de cultivos pues, lícitos. Pero entonces arriba tenemos la cantidad de hectáreas que me está diciendo, mire, son tantas hectáreas las que están cultivadas de coca, marihuana, y eso nos va a permitir mirar el porcentaje de cuántos, digamos, hectáreas de coca, de marihuana y de heroína están, bueno, están siendo cultivadas en esos municipios y le están quitando, digamos, como espacio de productividad a las hectáreas de cultivos lícitos. ¿Listo? Y por último, vamos a decir cuál es la fuente. Entonces, vamos a decir que la fuente es el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos. ¿Listo? Esto es de dónde estamos sacando la información para poder construir el indicador. Entonces, quiero decirles una cosa y es que tengan en cuenta que indicadores e índices ya hay muchos creados. ¿Sí? Ahorita están trabajando, digamos, en todos lados, digamos, en la creación de índices y no, pues no nos distanciamos mucho. Tenemos un índice que pues, creó Paz y Reconciliación, ¿sí? Pero digamos que es la idea, que no nos pongamos a crear indicadores nuevos, sino que recojamos indicadores existentes que podríamos obviamente ajustarlos, pero que esos indicadores existentes los podamos aplicar dentro de nuestra herramienta de análisis. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque también es, si nos ponemos a crear indicadores, va a ser muy difícil porque nos va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Y crear indicadores es complicado. Mientras que hacer uso de indicadores ya existentes nos permite, primero, pues ahorrar tiempo y segundo, nos permite tener series históricas de estos, o sea, de los indicadores. Entonces aquí quiero también decir otra cosa. Para el análisis de las series de tiempo que nosotros vamos a tener sobre los indicadores, porque entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, vamos a tener el criterio de evaluación de presencias de cultivos ilícitos. ¿Listo? Ese indicador lo tenemos que evaluar en una serie de tiempo para poder ver cuál es el comportamiento del indicador, si ha, no sé, si ha aumentado la cantidad de cultivos, ha disminuido o ha sido estable, no sé. Eso nos toca mirarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo más acorde? Creo yo que el periodo de tiempo tiene que tener una justificación de por qué estamos diciendo de tal año a tal año y creo que la justificación más lógica sería desde el 84 hasta el 2016, teniendo en cuenta que desde el 84 fueron las primeras iniciativas gubernamentales de llevar bueno, de llevar el Estado, ¿sí? A los territorios. Y eso está dentro de nuestro marco teórico y eso, digamos, nos ayuda a sustentar desde por qué, o sea, desde por qué ese año debe hacerse el análisis. Si tenemos un análisis de más o menos 30 años, que creo que sería 35 años, eso nos va a permitir, digamos, ver el comportamiento de las variables y qué es lo que nos permite eso. Cuando se hagan el análisis del comportamiento de las variables, de una sola variable, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de una variable sobre las demás variables que están dentro de la matriz. Es decir,
Vamos a mirar, por ejemplo, presencia de cultivos de coca sobre las seis, digamos, seis criterios de evaluación restantes que hay dentro de la variable. Eso nos va a permitir determinar el nivel de incidencia que tiene una variable sobre la otra. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si, por ejemplo, la variable de presencia de cultivos de coca aumenta en un 40%, todas las demás variables aumentan también en otro 40%. Eso se llama un análisis de correlación. Y eso nos va a poder determinar cuál es la variable que tiene mayor nivel de incidencia sobre las otras. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces, bueno, les recuerdo también el hecho de que todos los criterios pues van a tener, o sea, los indicadores van a tener unidades de medida diferentes, ¿sí? Por ejemplo, este de cultivos de coca, nosotros lo estamos midiendo en hectáreas, ¿listo? Esa es la unidad de medida de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos tener una metodología de estandarización para poder analizar todos los indicadores bajo una misma, digamos, metodología, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es una estandarización. ¿Listo? Y es que siempre el indicador, ¿sí?, me genere un resultado porcentual, es decir, un resultado entre 0 y 1. ¿Listo? Donde 0 es lo no deseable y 1 es lo deseable. ¿Listo? Y normalmente, ¿cómo hace uno esto, digamos, con los indicadores? Yo lo que recomiendo es que ustedes siempre hagan, o sea, el indicador siempre sea una división. ¿Listo? Y que en la parte de abajo esté el valor, eh, digamos, el valor de lo que van a analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar cultivos de coca, abajo lo que nosotros queremos demostrar es cuál es el impacto sobre los cultivos lícitos. Entonces, ¿cuál es nuestro total? Nuestro total son todas las hectáreas de cultivos lícitos, ¿listo? En el territorio, digamos. O por ejemplo, digamos en algo con temas de educación. Entonces, vamos a mirar eh, cuál es la tasa, digamos, la cobertura de educación en el municipio. Entonces, nosotros normalmente eso se mide. Si vamos a hacer, digamos, esta lógica es tener el valor total, sería ver la tasa, o sea, el número efectivo de matrículas que deberían haber en el municipio, ¿sí? O, o mejor no, debería ser el número de estudiantes que van a matricularse o que tienen que entrar, digamos, a estudiar. Entonces, digamos, eso nos va a decir que en el municipio son 1500 estudiantes los que tienen que entrar a estudiar. Y arriba, ahí pondríamos el valor que nos va a permitir hacer el análisis, ¿sí? Que yo lo llamo el valor real. Y ese valor real es lo que está ocurriendo en ese municipio respecto a ese tema. ¿Y cómo evaluaríamos eso? Digamos, por ejemplo, en el tema de educación, sería la parte de arriba, diríamos, por ejemplo, número de matriculados en ese año. Entonces, estamos mirando la oferta potencial y la demanda potencial, la demanda efectiva. Y eso nos va a determinar un valor entre 0 y 1. La idea es que todos los indicadores estén entre 0 y 1 porque eso nos va a permitir hacer el análisis de correlación mucho más sencillo entre las variables. Si no estandarizamos, digamos, así yo lo llamo, estandarizar digamos, los indicadores, la medición de los indicadores, hacer el análisis de correlación va a ser imposible. Entonces es la manera más sencilla. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el municipio se va a encontrar en cada uno de los indicadores en tres estados deseables. Entonces, si el municipio está entre 0 y 0,4 es malo, ¿listo? Si el municipio está entre 0,4 y 0,7 el municipio está medio. Si el municipio está entre 0,7 y 1 pues el municipio está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener tres categorías en las cuales el municipio se va a acomodar según su resultado por indicador. Y lo vamos a poder ver. Entonces vamos a ver que el municipio por indicador está, no sé, de los 7 criterios, en 5 está en medio y en 2 está en alto. ¿Listo? Y que digamos también que es lo que nos permite el análisis de correlación. El análisis de correlación nos permite que
cuando determinemos cuál es la variable que tiene mayor incidencia sobre las otras, eso ya nos está diciendo el modelo es, mire, usted en la matriz, no sé, la de desarrollo humano, ¿sí? Usted se dio cuenta que el municipio debe invertir más en, no sé, educación, ¿sí? Una educación que en acueducto y alcantarillado, ¿listo? ¿Y por qué y cómo lo demostramos? Lo demostramos por el análisis de correlación entre las variables. Entonces, por cada una de las matrices, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que va a salir una, un criterio de evaluación que tiene mayor nivel de incidencia, ¿sí? ¿Y qué nos permite eso? Van a salir entonces en el análisis 5 criterios de evaluación, ¿listo? Por cada una de las matrices. Esos criterios que tienen mayores niveles de incidencia, vamos a mirar el nivel de incidencia que tienen cada uno de esos sobre las demás variables de las otras matrices. ¿Eso qué va a pasar? Eso nos va a permitir poder decir, mire, es que el impacto que usted, por ejemplo, tiene en educación se le ve también en temas ambientales, en temas bueno, en temas económicos, se le ve también en temas de profundización democrática, ¿sí? Porque afecta estas variables según este nivel de incidencia. Entonces, ya, si ven, ya hay dos pasos. Uno es internamente dentro de la matriz mirar el nivel de incidencia entre las variables y ahí determinar pues la variable que tenga mayor nivel de incidencia. Luego de ahí sale una variable o criterio de evaluación por matriz y eso nos permite hacer el análisis de cuál es digamos, el nivel de incidencia de esa variable entre las demás variables. Eh, uh, Eso porque lo hacemos, porque como tenemos 5 criterios de evaluación que van a surgir, eso nos va a permitir saber dentro de esos 5 cuál es el mejor, o sea, cuál es el que tiene mayor nivel de incidencia y cuál es al que se le debe, digamos, como invertir más plata. Entonces, digamos que esa es la lógica de cómo el modelo mismo está generando las recomendaciones de política pública. Entonces, bueno, si tienen alguna duda sobre la creación de los criterios y los indicadores me comentan, pero como ya les dije, cada uno de los criterios de evaluación debe tener esa ficha técnica. ¿Listo? Esa ficha técnica no debe ser más extensa de una página y media, una página. La verdad no es muy extensa. Pero sí tiene que ser clara y concisa. O sea, recuerden que los indicadores y los criterios siempre tienen que estar cumpliendo 3 cosas: claridad, precisión y que haya fácil acceso de la información para poderlos crear.